Buenas tardes. Es un gusto tener a todos ustedes acá en la Sociedad de Escritores de Chile para presentar un texto de una poeta, artista visual, compañera y amiga, Liz González, venezolana. Un texto que nos habla de un proceso que está a veces fuera de la visualidad, principalmente desde América del Sur. Fíjense que hay un textito que preparé para esta presentación que se llama Maurice Bishop y la revolución imaginada, diría yo. Comienza con una cita de un poeta también y pensador caribeño, Aimé Césaire. Una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente. Una civilización que escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización herida. Una civilización que le hace trampa a sus principios es una civilización moribunda. Son años en que la perplejidad gana terreno. Entender los signos de los tiempos pareciera acercarnos al mito de Casandra, la que profetizó la destrucción de Ilión y no fue escuchada. Son meses marcados por un concepto que todavía pareciera no entenderse en la dimensión que cruza nuestras vidas, porque la guerra cognitiva se encuentra entre nosotros y no deja espacio para ningún tipo de neutralidad. A propósito de que estamos en la Sociedad de Escritores, la vieja discusión que se iniciara a finales de 1790 con el llamado arte por el arte y sus impugnadores posteriores del arte comprometido, fenece frente a nuestros ojos, ahora que el cerebro humano se ha vuelto un objetivo de guerra, existiendo además las condiciones materiales, científicas y sociales para la implementación de la misma. Son días en que el idioma de los misiles nos obliga a levantar la cabeza y extender la mirada más allá del desierto, la cordillera y el océano para preguntarnos acerca del país que imaginamos. Tal compromiso, sin embargo, es propio de quienes sienten alguna responsabilidad con el pueblo, con el suelo patrio, con el sabor de su tierra, su música, su canto, su escritura. No obstante, lo más probable es que ese sueño de futuro, salvo honrosas excepciones, se encuentre subsumido por las esperanzas y fracasos de otros, porque parece menos riesgoso imaginar desde la cosmovisión anglosajona, en clave cinéfila, o a propósito de la reciente visita del presidente francés Macron. Disculpe, pero casi justo una llamada y esos son los problemas cuando uno está con este tipo de aparatito. Del presidente francés Macron, dejándonos iluminar por la Torre Eiffel. De uno u otro modo, la larga y angosta faja de tierra nunca ha escapado a un viejo dicho de cuna terrateniente: Talca, París y Londres. Desde esa sombra de colonialidad eurocéntrica, hecha habla y percepción de mundo, hemos construido proyectos de emancipación como el de nuestra primera independencia,
y bien avanzado el siglo XX, el llamado socialismo de empanada y vino tinto. Ambas aspiraciones tenían los ojos y el corazón puestos en Europa. Por sesgo cultural y racial, pocas veces nos hemos interesado por el Caribe. Existen fundamentos históricos, fruto de los orígenes de las corrientes de ideas asimiladas que sustentan tal actitud. Por extensión, es imposible adentrarse en ese proceso. Pese a lo anterior, la Revolución Cubana en la década de los 60 y la nicaragüense durante los 80 son una excepción, aunque la referencia de los intelectuales chilenos de los 70 y 80 estaban marcados más bien por Lenin, Althusser, Gramsci o el húngaro Lukács, entre otros que quedan en el tintero. Todos constituyeron un aporte a las discusiones del período, lo que no implicaba desahuciar los escritos del Che Guevara, las reflexiones de Fidel y sus reverberaciones en el continente. En ese encuadre señalado, la pequeña isla de Grenada y su proceso revolucionario cargado de profundas contradicciones en la imagen viva del abuso ultimado por la hegemonía militar norteamericana y el asesinato y desaparición de Maurice Bishop junto a sus compañeros no es más que el símbolo perpetuo del castigo contra quienes han pretendido y pretenden lograr la soberanía y la autodeterminación. Cris González, poeta, artista plástica y diplomática venezolana, nos vuelve a instalar en el peso de la historia pasada y presente. Lo hace por medio de un texto que vincula el deseo propio de rescatar la figura del héroe trágico, instalando un diálogo a modo de entrevistas con quienes lo conocieron y compartieron el proyecto que marcó a sangre y fuego sus vidas. El texto se subdivide en una introducción más un conjunto de 6 capítulos, donde las personas escogidas y que quisieron colaborar con la investigación entregan una mirada curtida por el tiempo, por los dolores, por las esperanzas, por la proyección inesperada del propio Maurice. En esa perspectiva resulta muy claro visualizar cómo las entrevistas ingresan en tonos y bifurcaciones sorprendentes. Luego contiene 5 anexos, donde la contundencia de Bishop es notoria. Cito: en cuanto a Grenada, querimos convertir el Caribe en una zona de paz, independencia y progreso, en armonía con los principios de la política exterior, reconociendo el derecho de soberanía de cada Estado de elegir el camino hacia el desarrollo que responda a la voluntad de sus pueblos. Página 143. Hago hincapié en la propuesta diseñada para el lector, porque se entrega la palabra a esas voces otras, como registro histórico de esa alteridad que cobró vida a finales de la década del 70 y fue cercenada en 1983. Entonces el testimonio cobra potencia, cuando además vuelves a la voz original, a ese destello que deja una estela permanente. Sin duda, Bishop recoge un conjunto de reflexiones provenientes del Caribe, cuya historia de conquista, exterminio, esclavismo y desolación se encuentran presentes en sus decisiones políticas. Maurice era un marxista con formación académica. De su arco de reflexión no escapa Césaire y su interpelación a la cultura colonial, Fanon y los procesos de blanquitud como la línea ecuatorial entre el ser y no ser, mucho más profunda que el color de piel. Seguro no era ajeno a un pensador como Oliver Cox, de Trinidad, y su anticipada concepción del sistema mundo capitalista, sus definiciones de centro y periferia, entre otros temas. Eso debiera abrir un proceso profundo de discusión, de reflexión y de sentido práctico en nuestro territorio.
en nuestra discusión intelectual, en nuestra discusión política. Hay que mirar un poquito más hacia el Caribe, hay que mirar hacia los marxismos negros, hay que dejarse impregnar de esa posibilidad epistémica para una discusión abierta. Con eso cierro. Y dejo el espacio para Juan Carlos Gómez Leighton, académico, profesor de historia, ciencias políticas, quien, bueno, va a profundizar desde otro punto de vista, me imagino, el texto de Cris. Bueno. En primer lugar, agradecer a la Sociedad de Escritores de Chile que nos acoja en este momento para presentar un libro tremendamente importante. Agradecer a Cris González, a la gente del Instituto de Estudio Francisco Bilbao que me dieron la oportunidad de comentar este libro y presentarlo a ustedes. Y agradecer también la hermosa presentación que ha hecho Omar en este instante y la descripción que ha hecho del texto, porque me ahorra una parte importante de lo que yo iba a decir. Yo no conocía a Cris, tuve la oportunidad de conversar con ella hace unos días atrás, y la primera impresión que le hice sobre el libro fue que me parecía que estaba leyendo un libro de García Márquez, de Gabriel García Márquez, y se lo asimilé al libro de Crónica de una muerte anunciada. Porque en el fondo, cuando uno comienza a meterse en el libro, Maurice Bishop y la Revolución de Granada, es como que uno sabe o tiene conocimiento del final, de lo que ocurrió al final, pero no sabe qué es lo que ocurrió entre el inicio de aquel proceso histórico y cuáles fueron las contradicciones, las dificultades, los problemas, las amenazas, las fortalezas, etcétera, de ese proceso. Por lo tanto, uno se va armando la historia de el proceso político de la Revolución de Granada, o de Grenada, depende de si uno quiere ser español o quiere ser inglés o quiere ser francés, porque la Granada. Entonces todo depende, tiene tres acepciones el nombre en ese sentido. Pero como uno se va metiendo en eso y va conociéndolo entre telones, y al mismo tiempo que yo pensaba que era y que es una crónica de una muerte anunciada, también es una tragedia. Es una tragedia griega en algún sentido y shakespeariana en otro sentido. Porque es una tragedia que como a todas aquellas, tanto griegas como de Shakespeare, se desarrolla, por decirlo así, al interior de palacio. Las contradicciones, las personalidades, los individuos que se van a confrontar van a producir algo que comenzó como una fiesta y terminó como una tragedia. Fiesta y tragedia. Es interesante tener esa perspectiva cuando uno comienza a leer este libro. Porque la cualidad que tiene la autora, la cualidad, las virtudes, la maestría que tiene Cris para ir adentrándose en el conocimiento del proceso a través de la entrevista que le va haciendo a personas que vivieron y conocieron y estuvieron presentes en todo ese proceso, es de una intensidad enorme. Hay emoción. Uno en momentos se enoja, tiene ira, molestia, dan ganas de confrontar a los sujetos que estuvieron presentes y tratarlos mal.
pero en otro momento también el libro te hace llorar, porque es trágico, porque es drama, es terrible. Ese es el libro, tiene esas virtudes, y yo les invito a que lo lean de esa manera. Y luego, que ya lo han leído, lo han asimilado en toda la intensidad de vida que tiene el libro, de experiencias, que van a ser experiencias que a nosotros, a los chilenos y chilenas, tal vez no haga mucho sentido, incluso a nosotros que somos de la generación de los 70, y comienzos de los 80, nos va a hacer mucho sentido el libro. Y más todavía los de los 70. Porque los de los 70, los que vivieron intensamente lo que fue la experiencia de la Unidad Popular y de Salvador Allende, y las discusiones y las contradicciones que se daban entre los distintos actores que tuvieron participación en ese proceso, estas contradicciones que afloran y se dan al interior del libro y que Cris las va mostrando a través de la palabra de otros y de otras, van emergiendo y los van haciendo sentido. Los van haciendo sentido. Porque la figura de Bernard Croy, no sé si se pronuncia así. Bernard Coard. De Bernard Coard, que es el otro gran protagonista de esta historia. Nosotros los chilenos, yo estoy seguro que lo vamos a asociar a varios que conocemos por ahí y que algunos, ¿cierto?, han dicho, este es el responsable de. No llegamos a esa situación que llegó Bernard Croy, ¿cierto?, en contra de Maurice Bishop en ese proceso. Pero no hace sentido en ese aspecto. Entonces, primero, el libro se lee como un libro, como de comillas, de realismo mágico. Un libro a lo Gabriel García Márquez. Porque el Caribe tiene algo de misterioso, tiene algo de leyenda, tiene algo de aventura. El Caribe es algo extraño para nosotros. Algo que nos habla de piratas, corsarios, ¿cierto? De numerosas cosas que a nosotros, los chilenos, los del Cono Sur, no nos hace mucho sentido muchas veces. Además, por un hecho muy potente. Muy potente. Porque adentrarse en la isla de Grenada, es meterse en la historia de los negros. Y nosotros, los chilenos y chilenas, conocemos muy poco la historia de los negros. Nosotros no somos un país, no somos una nación, no somos un territorio que haya convivido con los africanos que llegaron como esclavos, sino que ahora estamos conviviendo con ellos en esta migración que se ha producido en estos últimos años. Los que conocemos la historia de este país, los negros llegaban acá como objetos de lujo. Eran pocos los negros que llegaban para ser trabajadores, sino que eran cocheros, artesanos, y eran muestras de estatus de la élite de poder de aquellos tiempos coloniales y comienzos del siglo XIX. Pero es una historia de negros. Esto es importantísimo tenerlo claro. Es la historia del poder negro que emerge en el proceso de la Revolución de Granada a partir de febrero de 1979. Y esto hay que relevarlo también, estimados y estimadas, por lo siguiente. Porque como somos tan ingleses de América del Sur,
pensamos que la historia nuestra se vincula con Europa, pero no con América. Y pensamos que la revolución de independencias se inició porque Napoleón invadió España. Pero tenemos que en 1804, hasta largos años, triunfa la única revolución negra triunfante en el mundo, esclavista, que es Haití. No hay ninguna revolución esclavista que haya triunfado en el mundo antes de la revolución de Haití. Y es una revolución esclavista triunfante. Siempre se recuerda la historia de la esclavitud, la rebelión de Espartaco. E incluso había un grupo de izquierda en la década de los 60 que se llamaban Espartaco. Y había uno que escribía como Espartaco en el periódico, porque se identificaban con esa, que es una rebelión derrotada, pero no con la rebelión de los esclavos haitianos, que es triunfante. Y es la única. Las raíces de ese proceso se manifiestan también en esta historia que está dentro de este libro de Mauricio Bishop y la Revolución de Grenada. Es la historia de una rebelión negra que triunfa, pero a diferencia de otras, se plantea la transformación social. Se plantea desde el comienzo el movimiento, ¿cierto? La Nueva Joya, era un nombre bien simpático, la Nueva Joya, que tiene que ver con el nombre de un grupo que se une con el movimiento de las asambleas del pueblo que dirigía justamente Mauricio Bishop, y el otro que era algo así como el esfuerzo por el bienestar, la educación y la liberación, que era de Bernard Krause, si no me equivoco. Y Genesis White. Y Genesis White, exactamente. Yo no soy muy bueno para los idiomas, entonces por eso me trato de no nombrar ese tipo de cosas. Pero esos dos se unen y hacen el movimiento que derroca a un dictador. Que es un dictador bien especial, ¿eh? Fíjense usted que ese dictador fue un sujeto que organiza la clase trabajadora de Grenada. Y funda la organización sindical de trabajadores de Granada. Pero después se transforma en un dictador. Y este grupo lo combate y lo derrota. Entonces, el libro también nos invita, por lo menos a mí me invitó, a preguntarnos por la revolución. Este es un libro que trata sobre una revolución. Ahora, una revolución suicidada, dicen algunos, una revolución muerta por la izquierda, una revolución trunca, una revolución fracasada, una revolución que se tragó a la revolución. Es decir, tiene varios nombres, varias adjetivaciones, pero esas adjetivaciones también tienen que ver con las interpretaciones que se han hecho de esta revolución. Esta es una revolución que tuvo desde el principio una concepción de la construcción del poder popular, la construcción de un sistema, de un régimen social, económico y político, por lo menos dentro de una concepción que era la de Maurice Bishop, que era desde abajo y a través de procesos de asambleas comunitarias, asambleas populares. Y tenía dentro de ese mismo partido, el movimiento de la Nueva Joya,
tenía otra concepción, que era una concepción de el partido, la vanguardia, de conducir el proceso desde arriba. Unos dicen, según todos los historiadores que yo pude consultar y estudios que pude leer durante estas 2 semanas que tuve el libro, porque me leí como 5 o 6 trabajos existentes que se pueden encontrar para poder complementar lo que el libro decía. Como soy historiador, cientista político, siempre trato de saber si lo que están diciendo era correcto o no. No es que uno no puede creer así directamente porque son testimonios. Y los testimonios son opiniones. Y uno tiene que contrastarlas. Bueno, algunos dicen que era una discusión entre una concepción stalinista y otra no stalinista. Una pro-soviética, una pro-cubana. En otras palabras, si ustedes quieren, otros que planteaban la vía de la dictadura del partido frente a la participación activa de las masas. Esa era una de las profundas contradicciones que comenzó a manifestarse en esta revolución. Y también algo muy importante. Uno podría decir, Bishop es a su pueblo como su pueblo es a Bishop, pero también podríamos decir que Bernat Klaus también era, ¿cierto?, una interpretación de su pueblo. Lo malo es que no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Ahí está la tragedia, ahí está el drama, ahí está, perdónenme una palabra fuerte, la imbecilidad de la situación. De no comprender que Grenada era una isla pequeña, como dijo Fidel, una isla pequeña con una revolución grande. Y pensar también que en ese momento, en ese instante, se estaban produciendo 2 grandes revoluciones en ese año 1979. Fíjense ustedes que si piensan en el año 79, es un año de 3 revoluciones. La revolución de febrero de Grenada. La revolución iraní de 1979, la Ayatollah Khomeini. Y la rebelión contra el Shah de Persia. Y la revolución sandinista, pues. Y las 3 tenían una característica fundamental. Las 3 eran antiimperialistas. Las 3 tenían como, tal vez no como enemigo directo, sí, una sí que la tenía bien clara, que era directo, que era Estados Unidos. Irán tenía totalmente como enemigo a Estados Unidos. Tal vez en la revolución nicaragüense no tanto, al inicio, posteriormente sí. Pero Grenada también tenía una posición antiimperialista y anticolonialista. Por lo tanto, eran 3 revoluciones que ponían en peligro la hegemonía mundial de Estados Unidos. Y Estados Unidos venía saliendo de un gobierno de timorato para algunos, o para otros defensor de los derechos humanos en el mundo, que instaló la doctrina de los derechos humanos. Para muchos es el gobierno de Jimmy Carter. Pero comenzaba, en los 80 comenzaba la época, la era, se inauguraba una nueva era, diría Silvio, que era la era del neoliberalismo, o como en Norteamérica se le llama, el neoconservadurismo. Es la época de Ronald Reagan. Claro, y las contradicciones dentro de ese proceso histórico van a abrir, como decimos los cientistas políticos, estructuras políticas de oportunidad para que el imperialismo pudiera actuar.
Las contradicciones, para muchos de lo que he podido leer, y también se dicen acá en el libro, fueron inducidas, fueron trabajadas, fueron maquinadas, si ustedes quieren, ¿cierto?, por la Central de Inteligencia Norteamericana, que sea la CIA. Hay el mismo Juan Bosch, el político dominicano, hace todo un análisis acerca de cómo habría sido, ¿cierto?, la intervención de la CIA la que habría provocado esta tragedia que termina con la muerte y el fusilamiento y desaparecimiento del cuerpo de Maurice Bishop hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, a los hombres, y por ende también a las mujeres, porque hay una mujer que está embarazada cuando es fusilada. Entonces, el grado de ¿cómo podríamos decir? El grado de idiotez que muchas veces caen los hombres y las mujeres para no contener sus emociones, a pesar de que se dicen racionales, se dejan atrapar por las pasiones y terminan sofocando, provocando una situación como la que se vive en Grenada hacia 1983 y que permite el ingreso de las tropas norteamericanas, la muerte de cientos de personas, la muerte de muchos cubanos que estaban ahí trabajando en un aeropuerto, es decir, una tragedia. Un libro que pudo haber sido escrito desde la festividad termina en una tragedia. Pero es un libro que tiene que provocarnos la reflexión. Muchos de los escritos que yo he leído, y lo vemos también acá, el Ramón, que es un gran sociólogo caribeño, ¿cierto? ¿Cómo se pronuncia? Grossfogel. Exactamente. Ramón, no vamos a decir Ramón, él dice que es una revolución olvidada. Pero es curioso, ¿eh? Yo al revisar descubrí que hasta hace poco atrás hay muchas cosas escritas sobre la revolución de Grenada. Creo que no encontré nada escrito por chilenos y chilenas. Nada. Absolutamente nada, por lo menos en la red, en la gran búsqueda, en ese mar de cosas que la... Pero argentinos, brasileños, bolivianos, franceses, mexicanos. Hay una tesis maravillosa en México escrita en 1986 por una licenciada que es de apellido Tomic, dirigida por Lorenzo Meyer. 1986. Esa era la fascinación que había producido, ¿cierto?, esta revolución. Una revolución que fue apagada, que fue sepultada, que fue con un intento de olvido que no ha sido lo posible hacerlo porque sigue viva en mucha gente. Es más, fue sorprendente que hoy día el aeropuerto de Grenada reciba el nombre de Maurice Bishop, que era justamente el aeropuerto que dio mucho lugar a cierta discusión. Por eso yo creo que el libro que nos invitó a comentar Cris González es un libro maravilloso que tiene una portada que es también muy, muy fuerte, porque es la cara de Maurice Bishop mirando con una mirada fuerte hacia el futuro. Yo creo que en una sociedad como la que vivimos, en una sociedad que ha perdido
la capacidad de discutir el futuro y que vive en un eterno presente, dando vuelta una y otra vez en ese presente eterno neoliberal, que no hemos sido capaces de romper ni construir el futuro. Esa mirada de Maurice Bishop a casi cerca de 50 años de lo acontecido, nos invita a seguir luchando por la revolución. Así que agradezco a Cris la oportunidad de comentar este libro y comunicárselo a ustedes. Gracias. Bueno, con ustedes a Cris. Buenas tardes. Pon así para que... Pon así. Buenas tardes, queridos y queridas compatriotas, camaradas, compañeras, amigas, familia. Quiero en primer lugar agradecer a la SECH, la Sociedad de Escritores de Chile, a la Casa del Escritor y a las gestiones mediante las cuales estamos aquí hoy, hechas por nuestro compañero Omar Cid, por este panel tan importante, tan inteligente que nos tocó. Para mí es un orgullo muy grande presentar este libro aquí en esta sala, en esta casa, en esta ciudad, Santiago, que me ha acogido durante tantos años, tantas luchas, tanta historia, y muchos de los que están aquí, de los que están acá, son testigos de esa lucha de más de 30 años por lo menos, ¿no? Roberto, Lucho Vega, Manuel, Esteban, Elizabeth, bueno, mi familia. Quiero agradecer al profesor Gómez Leito por esa interpretación, por haberse introducido tan profundamente, no solamente en el libro, sino en la historia de Bishop. Agradecerle a Omar y a todas y todos quienes conforman esta casa, que me hayan permitido este momento para mí tan especial, tan importante y tan necesario en esta lucha que tenemos por reivindicar la memoria de los y las referentes de las luchas y de la conciencia profunda de nuestra América. Para conocer América es fundamental conocer la cuenca del Caribe, donde se produjeron durante siglos las grandes revoluciones, las grandes transformaciones, o parte de las grandes transformaciones epistemológicas de nuestro continente, o quizá del mundo. Esa cuenca del Caribe, y quizá con esto, yo todo lo que tenía que decir, él lo dijo, ¿no? Y lo dijo poéticamente Omar también. Pero yo quiero aportar en este aspecto. Por ahí preguntaba cuando estábamos instalando la mesa, ¿dónde queda Grenada o Granada? Granada era el nombre en español, pero para nosotros identificarlo como este país y diferenciarlo de lo que es la ciudad de Granada en España, yo la conocí muy chica con el nombre de Grenada, y de ahí en adelante la diferencio para que se establezca esa condicionalidad que tiene ese país o esa parte del Caribe anglosajona o francoparlante, y que de repente nos trae una historia tan interesante, tan importante, fundamental como esta. Esa isla pequeña forma parte de un collar de islitas que se llaman las Islas de Barlovento o el Caribe Oriental. Acuérdense que la Antilla más grande es nuestra amada Cuba, y que tiene una revolución desde los años finales de los 50, inicio de los 60. El año 59 se produce aquella gran revolución que fue faro de todos estos procesos. Pero antes de esto, esta cuenca del Caribe estuvo en disputa por los imperios españoles, francés, inglés, holandeses, y que se quedaron todos con un pedacito disperso en las islas, pero mantienen hasta el día de hoy sus colonias en esos lugares. Estas islas de por sí se pueden trasladar, las personas se pueden trasladar
vía canoas. Desde el Orinoco incluso hablan de que desde el Orinoco les llega el tabaco. Ahí hay una disputa con los cubanos, pero que llega el tabaco, que comienza la producción de aquel material, etc. O sea, hay una ruta comercial, una ruta vivencial y una cultura que además es mezcla de muchas culturas. No podemos decir es solamente afro-caribeña, es solamente indo-caribeña. Hay una mezcla muy, pero muy diversa. Entonces, en este Caribe se producen las grandes revoluciones contra la colonia, contra los conquistadores, contra la conquista. Una de las primeras se produce también en Grenada, una de las primeras. Contra el Imperio francés, que fue salvaje, ejecutó genocidio contra la población calínago, o los caribes negros que llamaban en esta región. Hay una experiencia que también tiene que ver con los caribes negros de Nicaragua, y quiero con esto agradecerte, embajador, que hayas tomado el tiempo de acompañarnos, y para mí es un honor muy grande que esté Carlos Midense, el apellido, embajador de Nicaragua, o sea, encargado de negocios, porque todavía no hay embajador, no se puede establecer todavía, pero bueno, es un gran honor que tú estés acompañándonos y que cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una lucha, desde 1600 se producen los primeros enfrentamientos de los nativos, de los afrodescendientes o de los calínagos, porque ahí se produjo una mezcla de los caribes con los afro y se llamaron los caribes negros, calínago, qué sé yo, pero vamos a llamarlo los caribes negros. Cuando se enfrentan con los franceses, es derrotada esa rebelión, pero fue una rebelión que obligó de alguna manera a los franceses a ceder espacio a los negros libertos. Pero también viene después el dominio de los ingleses, tras una negociación que en otro momento lo podemos conversar. Y ellos también, estos pueblos, se enfrentan a esta colonia inglesa, a esta colonización inglesa. Llega un momento de tal confrontación que suben en un barco, vamos a resumirlo así, a muchos de estos estos esclavos rebeldes, y los mandan a la isla de Rontan, cerca de Honduras. Pero de ahí ellos logran mucho, porque los mandan a morirse, es una isla que no tenía formas de supervivencia, y muchos logran llegar hasta Nicaragua o hasta Honduras y sobreviven estos pueblos, pequeños reflejos de aquello que pasó ahí. Entonces, toda esta migración interna, esa movilidad que tenían y que tienen todavía los caribeños, es una cosa impresionante. Ellos pueden moverse de un lado a otro, trabajar en Trinidad o en Jamaica y hacer una vida en común como soñaríamos cualquier otro habitante de este continente, sin tantas limitaciones, sin tantas trabas para traslado. Entonces ellos comienzan su vida como república muy tarde, después de todo lo que fue el proceso de colonización, de lucha contra la colonia, de establecimiento de la colonia inglesa en ese lugar. Ellos aún independientes forman parte de la Commonwealth, o sea, como casi todos estos países, estos llegaron a este acuerdo con los ingleses. Entonces, pero es el año 79, como ya adelantándonos lo que nos adelantó el profesor, y ellos tienen a la cabeza un presidente que se llama Eric Gairy, que había sido además un personaje muy complejo, porque él había sido parte de lo que fueron las migraciones, estuvo en Aruba. ¿Se acuerdan que en Venezuela se está explotando el petróleo por los gringos, y entonces todos estos pueblos caribes van hacia Venezuela a trabajar, o al Canal de Panamá, y están girando por todo esto, y ellos se dan cuenta entonces que existe una posibilidad de liberación, y regresa Eric y organiza la independencia, la liberación, la independencia, que también tiene sus matices, fue pactada, qué sé yo. En el año 79 entonces este grupo de jóvenes que había nacido bajo este dominio
de los ingleses, pero después bajo la supuesta independencia que tienen, se van a estudiar a Inglaterra algunos, entre ellos va nuestro Maurice Bishop, se van a Estados Unidos. Era un privilegio de una élite de familias grenadinas y caribeñas que podía mandar a sus hijos a estudiar al exterior. Acuérdense que ni siquiera había posibilidades de ir a un liceo normal como cualquier otro joven del resto del continente. Estamos hablando de los años 60 o 70. Eric Gairy tiene una de las policías o de los servicios de seguridad más sangrientos que hubo en la región, que se llamaba La Mangosta, le decían el servicio La Mangosta, que fue también cruel, fue sanguinario contra su pueblo. Y él viene también de ser un aliado de Pinochet, uno de los pocos aliados que tuvo Pinochet en esa zona. Es un tipo que viene con su policía formada en la Escuela de las Américas, por lo tanto la represión que aplica a su pueblo, una isla muy pequeña y una cantidad de habitantes, menos de 100.000 habitantes. O sea, imagínense qué estado tiene acá, qué ciudad tiene esa dimensión geográfica y demográfica. Entonces este joven encabeza de vuelta a su país, se da cuenta de la injusticia que existe. Los niños y las niñas no tienen acceso a la educación, no hay posibilidades de avanzar, de progresar, solo tienes que migrar para poder tener alguna aspiración material, económica, social, cultural. Entonces este grupo de jóvenes que vienen llegando del exterior, y estamos hablando de un promedio de edad de 18, de 20 años, una masa de jóvenes impresionantes que generan los primeros movimientos finales de los 70, mediados de los 70 hasta finales de los 70, y se produce esta revolución que encabeza entonces el primer ministro Maurice Bishop. Hasta ahí estamos bien, es la primera revolución después de la cubana, que la cubana siguió siendo el faro, la posibilidad de llegar. Cuando nosotros llegamos, cuando Venezuela llega a la revolución, también había una Cuba que fue el faro que nos permitió también la alfabetización, no solamente en Venezuela, sino en Bolivia con las misiones sociales, etc. Ellos llegan entonces a este proceso, pero llegan de un proceso, fíjense, tan breve de independencia, entre el 73, 74 hasta el 79, todavía están, o sea, es muy fuerte el tema de la colonización, y ellos instalan una revolución marxista. O sea, es una ruptura brutal, total, que se produce en ese proceso político, en esa pequeña isla. Y esta isla entonces se convierte en el peligro más importante para los Estados Unidos. Comienza la lupa, la observación desde todo punto de vista, porque además era una isla que pertenece al Commonwealth, o sea, una isla vigilada por los ingleses, vigilada por el resto de las colonias, que no quieren que en el Caribe se produzca absolutamente ninguna otra rebelión, que ya con la de Cuba tenemos suficiente. Pero entonces están peleando los nicaragüenses, están en la lucha los nicaragüenses. Dice Daniel Ortega en algún momento que cuando gana Maurice Bishop, cuando llegan al proceso revolucionario el 13 de marzo de 1979, a ellos les dio mucha más fuerza y se produce la revolución nicaragüense en julio de ese año. Pero bueno, están pasando procesos rebeldes, revoluciones en toda la cuenca del Caribe. Estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Guatemala, de la propia Jamaica, República Dominicana, Guyana. Les recuerdo que en esa cuenca del Caribe nace el comandante Hugo Chávez y produce una de las rupturas de este nuevo tiempo también en la política regional. La revolución nicaragüense instalada, y entonces los gringos se vuelven locos. Esto hay que detenerlo, esto hay que pararlo. Había antes de todo esto, y es uno de los mentores de este proceso, de los ideólogos o del alma de este proceso, está en Martinica Fano, está Aimé Césaire, está la impronta de la revolución haitiana, está Walter Rodney y muchos otros pensadores, filósofos,
políticos que llevan a la práctica procesos reales de revolución y de rebelión contrahegemónicas. Pero además Fanon genera, esta corriente genera, y Fidel además, un proceso de liberación en África. Fidel encabeza todo lo que fue el proceso de liberación de Angola, que no es solamente Angola, es todo lo que significó la ruptura con el apartheid en Sudáfrica. O sea, pone en jaque a todo el sistema de dominación en África. Entonces, en ese Caribe, que el mundo le dio la espalda y que olvidamos, es preferible olvidarlo, estos procesos revolucionarios porque son demasiado intensos. Y estamos hablando de una revolución que al final llega, dice que la materia no se destruye, sino que se transforma. Esta revolución fue destruida y su alma quebrada por un tiempo, porque volvieron. De alguna u otra manera volvieron, están regresando, nada es para siempre. Y ellos, cuando en su propio momento, en el momento del auge, del florecimiento de aquella revolución, estamos hablando de los años 80, 81, hay una película muy, muy interesante que es un documental que hace Víctor Casaus, lo transmitimos en Bolivia cuando presentamos este libro. Él hace una fotografía, o sea, un documental de lo que está sucediendo en el año 80 en esta revolución. Y es una revolución de la identidad. Primero, sentirte grenadian, sentir que eres parte de la construcción de algo, un sueño, una esperanza, que es mucho más importante que te hagan una carretera, que te hagan una casa, tener una esperanza, tener algo por lo que luchar, un objetivo futuro que es intangible, que no lo puedes palpar en ese momento. Y ellos comienzan a construir algo que no sabían del todo qué era, pero que se materializaba en varias cosas: educación, acceso al trabajo, acceso a la salud, visibilización y apoyo a todo el desarrollo de la mujer grenadiana. Pero además era un aeropuerto. ¿Por qué el aeropuerto? El aeropuerto se quiere construir porque esta es una isla muy pequeña, como dice un filósofo venezolano, una isla rodeada de agua. Esta isla tiene... Es un tipo de la derecha que se llama Rosales, que dice que estaba impresionado porque esta isla estaba rodeada de agua, ¿no? Bueno, comienza la construcción de este aeropuerto en Ponte Salinas. Este aeropuerto, entonces ellos no tienen cuando tú vas a construir obras tan grandes, tienes que tener mucha gente especializada, necesitas mucho dinero y necesitas tiempo para construirlo. Y ellos comienzan inmediatamente, uno de los proyectos de Maurice Bishop es la construcción de un aeropuerto. Y es el primer aeropuerto construido por el propio pueblo, no que los ingleses decidieron aquí vamos a hacer un aeropuerto, no, ellos deciden que el aeropuerto significaba para ellos la incorporación de una nueva herramienta para sus exportaciones de especies. Esta es considerada la isla de las especies. Y su principal especie es la nuez moscada. Entonces, por eso se llama una revolución de la nuez moscada. Es una cosa muy interesante. Pero también podían potenciar el turismo, como lo estaba haciendo Cuba o algunas otras islas del Caribe de alguna manera. Entonces, tenemos que sí o sí tener un aeropuerto. Y comienza la construcción del aeropuerto y eso es lo que agarra a los Estados Unidos y dicen, bueno, necesitamos plata. Fueron a pedir plata en todos los sistemas del mundo capaces de dar crédito a los países y nadie les dio. Pero Cuba dice sí y la Unión Soviética dice sí, vamos a darle un préstamo, compran las maquinarias, pero todos los radares y todo eran ingleses. Entonces, ¿cuál es la excusa que tienen los Estados Unidos? Dicen que están construyendo un radar para el comunismo, la eterna lucha anticomunista. Entonces había que someter a esta gente y comienza un proceso, pero increíblemente agresivo, crónico y progresivo de propaganda contra la pequeña revolución, diciendo que iba a ser el satélite del comunismo, el satélite de Cuba, el satélite de la Unión Soviética. Mientras tanto, uno de nuestros entrevistados es el encargado del aeropuerto, la contraparte grenadiana, que se llama Bob Evans, y su contraparte, había una contraparte cubana, eran los dos encargados de hacer el aeropuerto. Y esa era la razón por la cual había que detener ese proceso.
Entonces, ¿cuáles serán las herramientas que utiliza la CIA? No las sabemos, dice, es como Dios. No sabes, pero existe, ¿no? No sabes dónde está, pero está, en algún lado. Lo doloroso quizá no es solo la muerte de Bishop y sus 12 compañeros. Al final son 17 compañeros que mueren en ese lugar, pero son fusilados, sino que durante mucho tiempo, nosotros llegamos a Grenada en 2016 y nadie nos quería hablar de Bishop. En la calle, en el mercado, nadie nos quería dar una declaración de Bishop. Era un tabú. Su primo, que es Bob Evans, encargado del aeropuerto, dice, han querido silenciarlo. Le han echado toda la culpa de lo que nos pasó después a Bishop. Imagínense cómo la historia cómo van dando la vuelta a la historia, no es que la historia va dando vuelta, sino cómo la historia te la van contando lo que les dé la gana de contar, a los ganadores, a los vencedores. Y en este caso entonces nosotros rescatamos, yo les cuento un poquito cómo fue que se nos ocurrió este libro. Yo fui estudiante en Cuba, yo no soy de Venezuela, soy escritora, poeta, esta pintura es mía, soy artista plástica. Vengo de una familia de artistas y llego a Chile, a una familia de artistas también. Mi esposo, que no le gusta que lo nombren, también está por ahí, es un artista. Y entonces en Venezuela me entero, así como al pasar, que hubo una invasión de los gringos en Grenada. Pero nunca fue algo así de un estudio, de un debate. Bueno, yo me voy a estudiar a Cuba siendo una chica muy jovencita y al llegar estamos en una universidad donde hay una biblioteca enorme. Yo nunca había tenido una biblioteca casi que para mí sola y encuentro la historia de Maurice Bishop, contada a pedazos porque no había libros, sino que contada a retazos, en artículos, en el discurso de Fidel, que también lo coloco en este lugar, pero además compañeros que estaban ahí contando qué había pasado con Maurice Bishop. Entonces es Cuba quien nos abre la primera ventana, estamos hablando de hace muchísimos años atrás, y en cualquier momento dijimos, vamos a ir a Grenada, vamos a ir, quiero saber qué pasó, cómo pasó. Y fueron pasando los años, y en el año 2016 decidimos ir a Grenada y nos pusimos de acuerdo toda la familia y dijimos, toda la plata que tenemos para las vacaciones, donde sea que lo vayamos a pasar, ¿por qué no nos vamos a Grenada? Y mientras vacacionamos, nos bañamos en la playa, vamos investigando. Todos los 4 estuvimos de acuerdo y nos vamos, y jamás hubo un baño de playa, jamás. No hay transporte público que nos pudiera haber llevado, sino que eran unas caminatas eternas bajo un calor de 40 grados. Estamos hablando de gente pingüina total, o sea, gente que vive en el frío de Santiago y que odia el verano. Imagínense llegar al Caribe bajo un sol inclemente. Entonces, cuando llegamos, la primera impresión es el aeropuerto se llama Maurice Bishop. Entonces, la gran contradicción, ¿por qué se llama Maurice Bishop si este fue el punto de quiebre de este proceso en lo político, en la política internacional? Y empezamos el recorrido hacia dónde estuvo Bishop apresado, encarcelado, casa por cárcel, que le dieron sus propios compañeros. COART es un partido que se llama La Nueva Joya, es la unión de dos organizaciones, donde está Unison Whiteman y está Maurice Bishop. Y este partido entonces desemboca en La Nueva Joya, que son las siglas de esta nueva unidad. Y ahí en ese partido entonces entra Bernard Coart, que es un comunista, medio stalinista, es un supercomunista, más comunista que todos. Por lo tanto, comienzan a evaluar el comportamiento de Maurice con respecto a la población. La población lo quiere, lo ama porque es un líder, porque es carismático, porque es un tipo además considerado por todos un hombre muy, muy hermoso, muy atractivo, pero además muy amable, muy cariñoso, muy cercano a la gente y que le duelen los dolores de su pueblo. Su padre lo han asesinado en el año 79 y es una de las razones por las cuales se acelera el proceso revolucionario. Entonces se convierte en un líder para la población, naturalmente, y esto no lo aceptó Bernard Coart y su coalición.
Entonces deciden comenzar a juzgarlo por personalismo, por etcétera. Pero bueno, mientras en el otro lado está pasando esto de que Reagan dice que este es un peligro, esta isla es un peligro, y Fidel consideraba a este hombre su hijo. Entonces, por un lado van pasando estas cosas y por la interna van pasando estas otras, que al final tú dices, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta de lo que está sucediendo? Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, no puede ser coincidencia. Y nos vamos entonces a lo que está pasando en Bolivia, a lo que nos ha pasado en todos los procesos históricos de las izquierdas en la región. Esto finalmente desemboca en el año 83, ya la situación interna se ha ido dividiendo mucho más, se ha ido separando y estableciendo las coaliciones casi como dos líneas paralelas que nunca se van, hasta el día de hoy no se logran conciliar, no se logran encontrar. Entonces esto va sucediendo mientras por el otro lado los gringos están con la cuarta flota preparada. Este gobierno dura 4 años y la cuarta flota está lista, necesitan un casus belli. ¿Cuál es? ¿Qué ocurre el día 19 de octubre de 1983? Primero, días antes, nos vamos días antes. Maurice Bishop, junto con otros compañeros, hacen una gira por Europa del Este y acuérdense que este fue uno de los últimos ataques de la Guerra Fría. Estamos en plena Guerra Fría. Van a la Europa del Este buscando recursos, una isla que no tiene recursos y necesitan recursos para potenciar la pequeña industria que estaban moviendo, tractores, necesitan todo. Entonces, en su vuelta, él pasa por Cuba, se encuentra con Fidel, conversa con Fidel y dice, sí, puede que yo esté cayendo de alguna manera en estos personalismos y no me di cuenta, pero voy a corregirlo. Y él llega el 12 en la noche a Grenada, su asistente, que también está aquí, su asistente personal, que era su amiga, dice, ella era su jefa de protocolo y le dice, no, mira, ya no hay protocolo, así que vete a tu casa, y ella sospecha que algo va a pasar. A él lo retiran del aeropuerto, esta coalición de Bernard Cohen lo retira del aeropuerto, lo llevan a una casa, que esa la recorro, no pudimos entrar a casi ninguno de los lugares del centro, porque son privados ahora. Y en esa casa lo juzgan y le sentencian a cárcel, casa por cárcel. El día 13 lo trasladan a Well Hall, que es la casa donde él va a estar recluido, que no sé cuántos serán, 30 kilómetros, 15 kilómetros del Fort Rupert, que es el sitio final, y en el entremedio está el mercado. Pero en el momento que lo apresan a él, ponen preso también a todos los colaboradores más cercanos, a varios de los colaboradores más cercanos, entre ellos su primo Evans, detenido, no saben qué ha pasado, qué está pasando, pero ¿por qué están presos? Finalmente, el día 19 en la mañanita, muy temprano, la población de manera espontánea deciden ir a liberar a su líder y caminan hacia la casa de Weldal. Hay un jeep, el único jeep que hay, lo trasladan en ese vehículo y todos piensan que van a ir al mercado porque es el lugar de concentración de la masa en su totalidad. Ellos tienen una radio que está funcionando, pero en otra punta, en otra montaña. Quieren que esté ahí, pero alguien decide, no, vámonos al fuerte. Ese fue uno de los puntos de bifurcación. Se van al fuerte, ahora se llama el fuerte George, ¿no? San George. Y todo esto no son santos, son en función de los reyes ingleses, estos nombres. Entonces se van hasta ese lugar y ahí él comienza a redactar su discurso de cómo va a ser la unificación. Él dice, vamos a bajar las banderas, algo así como lo que dijo Bolívar, cuando cesen los partidos y se consolida la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Y él dice, vamos a unificarnos, vamos a unir, vamos a ceder lo que haya que ceder y retomemos la conducción de Grenada. Estamos hablando de una generación en esos momentos ya de 25 promedio, 25, 26 años ya tienen estos jóvenes, 30 años los más grandes. Y se da la orden en el otro lado de atacarnos. Y uno que había sido su mano derecha, este general, es el encargado de ejecutar la orden de asalto al fuerte y asesinato de todos.
son asesinados son fusilados contra el paredón y desaparecidos sus cuerpos. Pero ese era el casus belli, lo que necesitaban los gringos para decir hay un proceso de estabilización, por lo tanto hay que invadir. Comienza la refriega entre unos y otros, entre los de la coalición de Coard y la coalición de Maurice Bishop, que es una coalición desmoralizada totalmente porque le han asesinado no solamente a su líder más importante, sino a 12 de sus cercanos colaboradores, entre ellos Jacqueline Kreeft, que a la sazón era su compañera, pero fue una mujer muy importante en todo el proceso de transformaciones que vive Grenada hasta el día de hoy. O sea, porque toda esa impronta, lo que decíamos, fue una destrucción en ese momento, pero que después se recupera. Ellos logran hacer sus propios libros, cosa que era impensable, impensable. Sus propios libros de colegio. Mira, ese gran logro que para los demás pudiera significar nada, para ellos era uno de los más importantes logros. El acceso a la educación, la no deserción del sistema educativo, la esperanza de vida que aumenta con la llegada de los médicos cubanos, el acceso a las universidades cubanas donde iban a estar becados todos los granadinos que pudieran. Todos esos logros, esos pequeños logros. Una de las cosas que dice Bishop es que ya no se importará nada de lo que comamos, todo tiene que producir aquí. Y si solamente producimos naranjas, solamente comemos naranjas. Eso para de alguna manera incentivar la producción y el ingreso, la distribución de la riqueza interna, el acceso a la riqueza de estos pobladores. Entonces, finalmente, en este proceso de refriega entre coardistas y mauricistas, se produce una refriega que dura por lo menos 4 o 5 días. Pero ya la cuarta flota, la séptima flota, que venían de desmovilizarse de otros frentes de guerra, están listas. Y el 25 en la madrugada, es esa imagen que no sé si alguno ha visto, no sé si la tenemos, nosotros tenemos una revista que hicimos en 2017, 2019, y están ahí las imágenes, están estos paracaidistas, que es una cosa impresionante porque se trata de una isla diminuta, son 344 kilómetros cuadrados de isla, pero además 110.000 habitantes. Un ejército de 1.600 personas cuyo armamento no alcanzaba unas cuantas carabinas, unos fusiles de no sé qué, algunos cubanos, algunos militares cubanos armados que resistieron, los obreros cubanos resistieron la invasión. Y bueno, este ejército que se despliega, que dicen que llegaron a 13.000 militares marines desembocando en la isla de Grenada. Dígame si esto no es una barbaridad y una demostración irracional de fuerza, descomunal. ¿Pero qué querían ellos con esto? Amenazar a todo el sistema de la cuenca del Caribe y desmovilizar. Porque de ahí de Grenada, además, que es quizá la última invasión que hace en la isla en plena Guerra Fría, en el Caribe, porque después está la contra en Nicaragua. Ellos atacan todo el sistema centroamericano también con esta contra nicaragüense. Hacen una última intervención en Panamá. O sea, estamos hablando de todo un entramado mediático, comunicacional, político, militar, en contra del comunismo. O sea, cualquiera que ose levantar una bandera de este tipo será atacado, sin piedad. Y esto de alguna manera era y fue durante mucho tiempo un escarmiento. Lo que no podemos perdonarnos y permitirnos más es olvidar procesos como este, porque son una lección, una enseñanza. Yo no soy historiadora, me gusta la historia, como somos todos contadores de historia en esta familia, en este grupo, en este equipo donde trabajo. Es un equipo diminuto, pero comprometidísimo, que es el equipo de la revista Correo del Alba. Está ahí, se la pueden llevar, solo dejar una colaboración si quieren. El libro está en la venta, necesitamos vender para poder producir los libros. Cuestan 2 cervezas, 3 cervezas. O sea, no cuesta más que eso, ¿no?
Pero de verdad que es un esfuerzo muy grande que nosotros podamos producir en una pequeña editorial que tenemos en La Paz, los libros, la revista, y estar permanentemente inventando cómo podemos rescatar, elevar la memoria, la conciencia de nuestros pueblos, de qué manera contribuimos, de qué manera aportamos a esa construcción de una conciencia profunda de nuestra América, con nuestros escritos, con nuestras conversaciones, con los debates. Y bueno, yo quiero llegar hasta aquí porque si no ustedes me dejan hablar, yo hablo toda la semana, de mi familia lo saben, mis amigos, Entonces, pero quiero dejarlo hasta aquí porque me gustaría escucharlos y escucharlas a ustedes, quienes no conocían de Grenada, quienes sabían algo y quienes se comprometen a continuar con esto. Nosotros desembarcamos recién con 10 libritos, creo que 15 libros hemos llegado a hacer. Esperamos poder socializarlos con ustedes, pero esperamos ir a Concepción, a Valparaíso, a Iquique, por ahí dijo Omar, también a Arica, como traficantes de una idea, como socializadores de una idea, que es una idea de transformación, que más allá de lo que siempre hemos visto como una idea de liberación, más eurocentrista que otra, nos permita mirar hacia ese Caribe que ha sido cantera de las transformaciones y del pensamiento durante siglos de historia, y que por racismo, por razones idiomáticas, por qué sé yo qué razones, no hemos mirado hacia ese lugar, no hemos sacado sus historias. Fedon, hay uno de sus libertadores, se llama Fedon, y fue un tipo que era un agroesclavo, un agroproletario, y logra su liberación, su libertad, y crea un pequeño fondo, pero él también tenía esclavos, y él se da cuenta que así no se puede hacer un proceso revolucionario. Él está influenciado por las ideas de Haití, de la liberación de Haití, pero es antes de la liberación de Haití, 1790 y algo, y él encabeza un proceso de rebelión contra los franceses. Fedon, y hay otros procesos de liberación en el Caribe tan lindos, tan impactantes, mucho más que cualquier historia que nos hayan contado a veces de otros lugares tan lejanos, ¿no? No digo que descartemos ninguna, pero solo que incorporemos Maurice Bishop como parte de los estudios futuros de los literatos, de los historiadores, de los académicos, las académicas, que incorporemos a esta historia de la lucha de los pueblos negros, que también en Chile hubo sus pueblos negros y que ahora están en una zona en Arica, creo que hay un pequeño reducto, que durante la constituyente, la primera constituyente que perdieron, ahí estos pueblos se aparecieron y trataron de defender su espacio. Bueno, con eso quiero entregarles a ustedes la palabra y que me permitan escucharlos y volver a encontrarlos. Queda abierta la palabra por si acaso hay alguna acotación, alguna pregunta, alguna duda, qué sé yo. Elisa. Mira, ¿Quieres el micrófono? yo sí supe lo de